Amén, hermanos. Nuestro sermón del día de hoy se llama La Pascua. Así que quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 11. Y para nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy, nosotros partimos hace varios domingos atrás una serie de sermones que hemos titulado De Egipto a la Tierra Prometida. Y estamos ya en el momento final en Egipto, y estamos ya a punto de salir de Egipto, y ya hemos recorrido bastante, pero nos queda mucho camino por recorrer, porque imagínense, estamos todavía en Egipto, estamos saliendo ahora, así que vamos a ir directo a la palabra del Señor. Esa ha sido la introducción para que ustedes sepan. Y vamos a hablar de la última plaga, la última de las 10 plagas con las cuales el Señor azotó a Egipto, derribando todos sus dioses. Porque recuerden que el Señor lo que quería hacer, una de las cosas que el Señor quería hacer era derribar la idolatría en Egipto, y no solamente derribar la idolatría en Egipto de forma física, sino que derribar la idolatría del corazón tanto de los egipcios como de los hebreos. Y el Señor fue de a poco, fue derribando, convirtió cierto el agua en sangre y todas estas plagas. Y ahora viene la última plaga. Y aquí vamos a comenzar a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Aquí vemos, hermanos, vamos a ver cómo esta 10ª plaga va a terminar por mostrar una de las muestras más notables de juicio de todo el Antiguo Testamento. Porque si usted revisa las Escrituras, vamos a ver muchas muestras del juicio del Señor. Sodoma y Gomorra y tantas otras muestras de juicio del Señor. Pero esta muestra de juicio acá es una de las más notorias. Porque esta iba a ser la última plaga que iba a desencadenar la liberación del pueblo de Israel. No fue el agua convertida en sangre, no fueron las ranas, no fueron los piojos, no fueron las moscas, no fue la peste en el ganado, no fueron las úlceras, no fue el granizo, no fueron las langostas, no fueron las tinieblas, sino que esta última plaga iba a dar el golpe final al soberano de la tierra, al faraón. Este es el knockout que el Señor le da a Faraón. Y aquí sigue diciendo la Escritura: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés a Faraón: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Aquí vemos, hermanos, uno de los contrastes que más nos cuesta aceptar de Dios. Por un lado, juicio para Egipto y gracia para el pueblo de Israel. Lloro y crujir de dientes para los egipcios, y para los hebreos alegría y esperanza. Por eso el hereje Marción en el siglo II tomó una tijera y dijo: no me gusta este Dios cruel del Antiguo Testamento.
Y armó su propia lista de libros desechando todo eso. Para que ustedes sepan, el yo soy el que soy, el Dios del pacto es ira y gracia. No solo es amor, es lento para la ira y grande en misericordia. Y existe un equilibrio perfecto en sus atributos. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre la primera plaga y la novena, pero de lo que sí estamos seguros es que el Señor llamó a Faraón muchas veces, pero él rechazó todos los llamados y hasta el último momento con furia y violencia rechazó la palabra de Dios. Por eso ahora llegaba el momento del juicio sobre Egipto. Ya había una sentencia sobre este pueblo, pero también había una esperanza de que para los israelitas ni un perro iba a mover su lengua. En Egipto, como en casi todo Oriente, las ciudades y aldeas siempre estaban llenas de perros callejeros que recorrían las calles y molestaban con sus ladridos, sobre todo en la noche. Acá, como es, Joana, los perros me imagino que a veces no dejan dormir. Siquiera a veces que yo estoy en el campo y los perros ladran, es molesto. Por eso, hermanos, resulta tan llamativo lo que el Señor les dice. En aquella noche terrible, cuando los gritos de dolor iban a llenar el aire por la mano de Dios, el miedo sería tan grande y general que ni siquiera un perro se iba a atrever a ladrar contra los hijos de Israel. Recuerden que los hijos de Israel estaban en Gosén. Estaban en Egipto, en Gosén. Dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Recuerden que el Faraón le había dicho a Moisés, no te voy a volver a ver porque cuando te vea de nuevo te voy a matar. Pero aquí vemos que no lo hizo. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Vemos que Faraón no dijo nada esta vez. No hubo respuesta. Si ustedes se dan cuenta, no le dice, no lo hagas, ora por mí, sino que simplemente Moisés sale enojado de la presencia del Faraón y me imagino a Moisés con ese mismo enojo de Cristo cuando entró al templo y vio los mercaderes, o a Pablo diciéndole a los Gálatas, insensatos, porque qué triste cuando las personas rechazan el consejo de Dios y se entregan al pecado. No hay nada más triste que decirle a una persona, Cristo es tu esperanza, pero ellos siguen perseverando una y otra vez en el pecado. Eso es lo más triste, hermanos. Y aquí llegamos a Éxodo capítulo 12. Y aquí, hermanos, se pone más bueno todavía esto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua,
sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Lo que acabamos de leer, hermanos, es el Señor instituyendo la Pascua para el pueblo de Israel. Si vas a Israel o conoces a una familia de esa nación, vas a saber que ellos celebran el Pesaj o la Pascua, que conmemora la liberación de los antiguos israelitas de la esclavitud en Egipto. Ellos lo celebran hasta el día de hoy. Solamente como algunos datos que yo te quiero entregar, las celebraciones modernas de la Pascua conmemoran e incluso recrean muchos de los acontecimientos bíblicos. El seder o el orden o la liturgia de la Pascua, que constituye la pieza central de las celebraciones pascuales, incorpora alimentos que representan elementos de la historia. Las hierbas amargas, a menudo la lechuga y el rábano picante, representan la amargura de la esclavitud. Un hueso de cordero asado conmemora el sacrificio del cordero. El huevo tiene múltiples interpretaciones. Algunos sostienen que representa una nueva vida y otros que representa el luto del pueblo judío por las luchas que le esperaban en el exilio. Las verduras se sumergen en agua salada que representan las lágrimas de los israelitas esclavizados. Jaroset, una pasta dulce hecha de manzanas, vino y nueces o frutos secos, representa el mortero que los israelitas esclavizados utilizaron para construir las ciudades almacén de Egipto. Durante una Pascua tradicional, los participantes comen pan ácimo, que es parecido a una galleta, hecho con harina y agua que no fermenta. O matzá, así también se le llama a ese pan sin levadura, comen pan ácimo 3 veces y beben vino 4 veces. Leen el Haggadah, que es una guía del rito, escuchan la historia de la Pascua y responden a 4 preguntas sobre el propósito de la comida. Los niños también participan y buscan un trozo de pan que se ha escondido en casa. Así es como celebran la Pascua en términos generales hoy día los judíos. Y si ustedes se dan cuenta, el Señor es muy detallado con lo que le pidió a los israelitas. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en Éxodo. Estos detalles que en los días, que tiene que ser así, tiene que ser de esta forma. Esto nos comunica, hermanos, que el plan de salvación para los hebreos no era algo al azar. No era simplemente tomen un cordero y manchen sus puertas, sino que habían detalles que ellos debían cumplir al pie de la letra. Nadie podía tomar atajos o cambiar lo que Dios había dicho, o alguien podía decir, oye, ¿por qué no pintamos un poste solamente? Oye, ¿por qué no ocupamos la sangre para hacer un ñache? ¿O por qué no dejamos carne para mañana? No, el Señor le dijo, es la Pascua de Jehová. Y nos preguntamos por qué era tan importante cumplir la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 12, bienvenido hermano Mauricio, todavía no llegamos a la mitad de la predicación, así que estamos súper bien. Estamos en Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La salvación de las familias hebreas iba a ocurrir solo por la sangre de un cordero, y eso debían recordarlo para siempre. Tanto así que su año iba a comenzar con la celebración de la Pascua, imagínense. Ellos celebraban el año nuevo con la Pascua.
en Egipto los hebreos estaban bajo el calendario egipcio. Pero ahora el Señor les iba a dar un nuevo comienzo, una nueva vida gracias a la sangre del Cordero. Luego viene la institución de la fiesta de panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Menos mal que eso no aplica para nosotros hoy día, los panes sin levadura. Imagínense acá en Chile, comer panes sin levadura 7 días. Y así, dice, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Fíjense ese detalle. Los hombres y las mujeres de ese tiempo barrían su casa buscando si había un resto de levadura en sus casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Es decir, será excomulgado de Israel, de la membresía del pueblo. Dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Junto con la institución de la Pascua, el Señor también instituye esta fiesta de los panes sin levadura para los hebreos. Estos panes, que también eran parte de la comida de la Pascua, estaban simbolizando algo para los israelitas. ¿Para qué sirve la levadura en el pan? Para que la masa suba, ¿cierto? La levadura simboliza corrupción. Y el Señor, así como solicitó un cordero sin defecto, también solicitó panes sin levadura especiales para estos rituales. R.C. Sproul dijo, por eso el pan que se usará en este momento de celebración es un pan que es santo, que es consagrado y apartado, simbolizando una vez más que Dios ha separado a su propio pueblo y lo ha consagrado al salvarlo de su ira en el evento de la Pascua. Mateo 16:6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La doctrina de los fariseos era como una levadura que podía entrar en las personas y crecer, contaminando muchos corazones. Con los panes sin levadura el Señor nos está anunciando su salvación, su perdón y cómo Él nos libra de la esclavitud del pecado. Porque no se olviden que la liberación que el Señor está haciendo con su pueblo es más que algo físico. No es solo un viaje de Egipto a Canaán, sino una nueva vida en Él, y por eso el Señor está entregando estos sacramentos que el pueblo de Dios del antiguo pacto debía guardar. Versículo 21 dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En las otras 9 plagas vemos algunas menciones de que el pueblo fue librado y separado. Cuando hubo la plaga de moscas, en Gosén no había ninguna mosca. Durante la peste del ganado, el ganado de Israel no murió. Cuando cayó granizo, no cayó ni un solo grano en Gosén. Cuando hubo tinieblas,
Los hebreos tenían luz en sus casas. Pero aquí vemos que el ángel de la muerte iba a visitar todo Egipto, incluyendo Gosén. Pero Dios había provisto una vía de salvación. Esto no quiere decir que de la ira de Dios solo te puede librar Dios. Esta es la paradoja de nuestra salvación. Somos salvados por Dios y de Dios también. No somos salvados de un castigo abstracto, sino que somos salvados de la ira eterna de Dios. No somos salvados de la ira eterna del diablo, sino que somos salvados de la ira eterna de Dios. Por eso que no se le olvide, somos salvados por Dios y de Dios también. Porque no hay nada peor, hermanos, que la ira de Dios. Los sufrimientos más grandes de este mundo no son un consuelo comparados a recibir toda la ira de Dios. Y aunque en esta vida quizás podemos ser librados de muchos tipos de sufrimientos y la gente quizás puede experimentar una especie de cielo en esta tierra, lo único que te puede salvar de la ira de Dios que viene es la salvación que Dios ha provisto a través de su Hijo. Uno ve a la gente, sobre todo en las redes sociales, mostrando sus vidas, mis viajes. Esto es lo que hago, esta es mi rutina. ¿De qué sirve eso? De nada, ¿cierto? Y todos están ahí. Todos están ahí mostrando toda su vida, todo lo que hacen, a qué hora se levantan, a qué hora comen, a dónde han ido. Las personas, aunque puedan experimentar una especie de cielo en esta tierra, lo único importante es estar lejos de la ira de Dios y estar con el Señor. Por eso, hermano, es que el Señor fue tan enfático y detallista con su ordenanza, porque Él deseaba que ellos comprendieran que Él era su Salvador y no ellos mismos. Por eso una de las cosas que más vamos a leer en el Antiguo Testamento es: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso lo vamos a leer una y otra vez, porque a nosotros se nos olvida eso, que Él es nuestro Salvador y no nosotros mismos. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Piensa un momento en la magnitud de esto. El pueblo de Dios celebrando la Pascua cada año y los niños preguntando: papá, mamá, ¿qué significa esto? Abuelo, abuela, ¿qué significa esto? Y las familias decían: es el Cordero, la víctima de la Pascua que libró nuestras casas. Es el Cordero que nos salvó. ¿Qué dice el versículo 28? ¿Quién me ayuda ahí con la lectura? Verso 28. Hicieron puntualmente. Piensa, hermanos, piensa en cómo estaba este pueblo luego de escuchar todas esas instrucciones. Viaja en el tiempo un momento y conviértete en un hebreo en aquella noche. Reunieron todo lo necesario, la comida, el cordero, los panes sin levadura y todo lo que el Señor había mandado. Los ancianos, porque fíjense, los ancianos, los jefes de familia, los papás, pusieron la sangre del cordero en el dintel y en los dos postes de la puerta. Cerraron la puerta hasta el otro día y cenaron. Piensen en eso un momento. Nadie más salía.
Se acabó, nadie más salía a jugar, ni nada, nadie salía a comprar nada. Miedo, angustia, dudas. Quizás alguno pensaba en su corazón, ¿irá a ser efectivo? Quizás alguno pensó y dijo, no sabemos si va a ser efectivo o no. No, los egipcios, los hebreos no tenían fama de ser los hombres de gran fe. La última vez que lo vimos interactuar con Moisés y Aarón, les reclamaron de por qué estaban acá amargándoles más la vida. Quizá una madre viuda con sus hijos ahí abrazado a ellos. Un matrimonio a los que les fue arrebatado sus hijos, esperando. Quiero ponerme en el lugar de esas familias que eran familias como las de nosotros, con debilidades, con una fe madura, otros quizás sin temor, pero muchas emociones encontradas. Una noche diferente donde se respiraba algo diferente. Después de muchos años en cautiverio y sufrimiento, pronto serían libres. Me imagino a nuestros hermanos que escapan de Venezuela, que escapan de regímenes, lo que sienten acá en Chile al experimentar libertad, al tener libertad, ¿cierto? Poder tener internet, poder ir a un supermercado donde hay tantos productos y accesibles a ellos. Sigue el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo capítulo 1 cuál fue una de las primeras formas de opresión contra los israelitas? ¿La matanza de quién? De los niños. No sabemos cuánto duró eso. Algunos dicen que 80 años duró el edicto. Algunos dicen que un par de años. Pero aquí en esta noche el Señor estaba trayendo su venganza sobre el pueblo de Egipto. El Salmo 57, verso 6 dice: mis enemigos me pusieron una trampa para doblegar mi ánimo, hicieron un hoyo a mi paso, pero ellos mismos cayeron en él. Un comentario bíblico señala: muchas veces las manos de pecadores han hecho la trampa en la cual ellos han sido enredados y han caído al hoyo que ellos cavaron para los justos. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y le dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Recuerdan lo que leímos en el versículo 11? ¿Quién puede leer el versículo 11, por favor? El que lo tenga nomás. ¿Quién es bueno para comer apurado aquí? Hay algunos que comen parados. El Señor, hermanos, tenía todo preparado, incluso ese detalle. Fíjense lo que dice el verso 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían: todos estamos muertos. En ese tiempo, hermanos, en ese tiempo y lugar no había ropa de trekking, ni ropa especial como ahora para largas caminatas. Ellos usaban túnicas largas que les cubrían todo. Esas túnicas les permitían moverse, pero no les permitían andar rápido. Por eso el Señor le dice: ceñidos vuestros lomos, es decir, con la túnica atada con un cinturón para poder moverse rápido.
Tenían que levantarse la túnica un poquito y ponerse un cinturón para moverse rápido. También les pidió que se pusieran su calzado, porque los orientales nunca los vas a ver con zapatos dentro de su casa. Y comiendo rápido y con el báculo en la mano para salir a toda prisa. Así es cuando el Señor nos salva, hermano. Él no pierde tiempo. Cuando llega la hora de la redención, el Señor manda a su pueblo a moverse con rapidez. Por eso el Señor siempre nos manda a estar atentos, a estar velando, a estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros. Así que come rápido, hermano. No estoy diciendo que comas rápido, literalmente. Pero tienes que despertar. Y tienes que entender que la vida cristiana es una vida de estar atento, de estar velando, de estar preparado para cuando nuestro Señor venga. Por eso es que tenemos tantas parábolas que el Señor nos dice, bienaventurado el varón para cuando su Señor venga, le haya haciendo así, haciendo su voluntad. Tomad también, fíjense lo que le dice el faraón, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos. Y bendecidme a mí también. ¿Se acuerdan que el faraón estaba negociando con ellos antes? Vayan los hombres nomás. Sí, los niños. Ya vayan todos, pero sin la oveja, sin las vacas. Y aquí el faraón se da cuenta de que no hay otro Dios como el Señor. La aflicción en su propia familia le había quebrantado de tal modo que no solo mostraba impaciencia en librar su reino de tan formidables vecinos, sino que aún pidió lo tuvieran en cuenta en sus oraciones. Hay gente que es peor que el faraón incluso, que ve a su familia destruida, que ve a su hogar destruido y aún así no se arrepienten. Por lo menos pidió oración a este faraón. ¿Qué otro faraón en la historia había hecho eso? Fíjense lo que hace la hermana ahí, en el versículo 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Los primogénitos del pueblo de Dios no solo no murieron aquella noche, sino que ese último golpe al corazón de Faraón y los dioses de Egipto dio una victoria completa al pueblo de Dios, tanto así que salieron de sus hogares como un ejército triunfante que despoja a sus enemigos. Y lo único que ellos hicieron fue confiar en lo que las palabras del Señor habían dicho. Porque un ejército no va a dejar ahí todas las joyas, todos los bienes. Y ellos sin violencia alguna a los egipcios les dijeron, denos oro, denos plata, y despojaron a Egipto. Vamos a ver después qué hicieron con ese oro, pero no ahora. Y quiero que leamos uno de los versos que nos saltamos a ese un momento, el verso 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Los años pasaron y el pueblo de Dios siguió celebrando este ritual. Con el tiempo la Pascua adquirió una estructura litúrgica y después del segundo templo aparecieron las copas de vino como parte de la celebración. 4 copas que simbolizaban las 4 promesas de redención de Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 7. Los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré por mi pueblo. El vino es agridulce. La misma escritura señala que el vino es símbolo de gozo, abundancia y bendición.
Y también el vino tiene ese ardor que nos apunta al sufrimiento, al dolor del juicio. Y vamos a hacer un salto en el tiempo a la última Pascua celebrada en el siglo I. La Pascua donde se cumplió la Pascua. Acompáñenme todos, por favor, vamos a saltar de Éxodo, vamos a ir a la última Pascua celebrada en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La Pascua se celebraba en abril, la misma fecha que la celebramos nosotros, celebramos la Pascua de Resurrección. Jesús murió para la Pascua. Lucas 22, del 14 al 20, seguimos leyendo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa el Señor y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que esté hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Fíjense lo que hace el apóstol Pablo en 1 Corintios, versículos 5, 7. Acompáñenme por favor a ese texto. 1 Corintios 5, 7. Esto es tremendo, hermanos. Cómo el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Nosotros, hermanos, para Dios somos una masa, pero sin levadura. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tremendo, hermanos. La vieja levadura, el pecado, la vida en Egipto, la vida de idolatría, eso ya no tiene que existir en nuestras vidas, porque Jesús ya murió por nosotros. La Pascua ya se cumplió. Es tiempo de vivir una nueva vida. Piensa en los discípulos aquella noche, cuando estaban junto al Maestro celebrando la última Pascua. Ellos que habían celebrado la Pascua por años, con una liturgia en específico, ellos ya se sabían la Pascua de memoria. Ellos veían a su Señor, el que mandó a callar el viento, el que multiplicó la comida, el que sanó a los enfermos, el que resucitó a los muertos. El Señor estaba introduciendo una nueva liturgia. El Señor estaba cambiando las cosas porque estaba cumpliendo la Pascua e instituyendo la cena del Señor. Porque si la Pascua debía ser recordada para siempre, también la cena del Señor iba a ser un recordatorio de su muerte. Entonces los discípulos estaban viendo al mismo Cordero de Dios, anunciándoles que ese Cordero que había salvado al pueblo de Israel en Egipto, apuntaba a Él, el Cordero Supremo de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero que estaba sentado en la mesa un jueves por la noche, con sus vestiduras listas, su calzado puesto, estaba ya listo para salir con prisa y ser sacrificado. Al otro día, el viernes por la mañana, ya estaba colgado en la cruz, dando su vida por su pueblo. Y a la hora novena, las 3 de la tarde, muere, no sin antes decir, consumado es, todo está pagado, todo está terminado.
El Cordero perfecto de Dios murió y su cuerpo fue sepultado antes del anochecer. No quedó nada de él hasta el otro día para la salvación de su pueblo. Y cuando el temor y la duda se apoderaron de su pueblo con Jesús en la cruz, al tercer día nuestro Señor resucita en gloria, sellando así la salvación de su pueblo. Al tercer día se abrió la puerta, hermanos, de esos hogares que estaban ahí con miedo. Todos aquellos que veían a Cristo en la cruz colgado y decían, salvó a otros. No se puede salvar a sí mismo. Quizás los egipcios veían a los hebreos que estaban encerrados en sus casas. ¿Por qué están encerrados ahí? Con esa sangre de ese cordero. ¿Has hallado en Cristo tu buen Salvador? No importa cuán débil y pequeña sea tu fe o cuánta duda o temor pueda haber en tu corazón. La sangre del Cordero no fue derramada en vano y sin duda alguna su salvación se manifestará en tu vida y en tu familia. Es la sangre del Cordero la que nos otorga santificación. No importa lo que pueda pasar en tu casa. Su sangre es eficaz para el perdón de los pecados y la salvación completa de su pueblo. Nuestra salvación no está en nuestras manos, no está en lo que nosotros podemos hacer, sino que está en el Cordero que fue inmolado por nosotros. No somos salvos porque somos especiales, sino que somos salvos porque tenemos la marca del Cordero en nuestras vidas, la marca de su sangre. Esa es la marca del pueblo. Y mientras tengamos esta marca en nuestras vidas, hermanos, veremos su salvación. No importa que a veces la cosa se ponga color de hormiga, no importa que muchas veces veamos retrocesos en nuestra vida, veamos que, Señor, de nuevo fallé, de nuevo caí en este pecado. Levántate, hermano, el Cordero es poderoso. El Cordero venció a la muerte para que tú no te quedes ahí en el piso, para que se abra la puerta y puedas salir con prisa a servir a tu Señor. Ponte de pie, querido hermano.